Bienvenidos a un nuevo capítulo de R-Derma, el podcast. El día de hoy tenemos una invitada extraordinaria, una invitada de lujo. Para nosotros es todo un privilegio tenerla. Ella es la doctora Paola Mejía, con quien vamos a abordar temas tan importantes como ¿qué nos puede decir nuestra piel de nuestro estado de salud? Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Angelita. Para mí es un placer el poder estar con ustedes y creo que va a ser una bonita conversación entre dos profesionales. Yo aprenderé de usted y creo que mi experiencia también servirá para que nuestras amigas cosmiatras y podólogas puedan abordar mejor los temas, sobre todo los temas patológicos, ¿no? Y saber en qué momento derivar. Gracias, doctora, por estar aquí. Doctora, mire, usted sabe, mi nombre es Ángela, yo soy podóloga y tenemos aquí una gran comunidad de podólogos que estoy segura que van a ver este video con mucha atención, ¿no? Una de las cosas que a nosotras siempre nos llama la atención son los pacientes diabéticos. ¿Usted qué nos recomienda que observemos en el pie del paciente que de pronto nos pueda servir para identificar, por ejemplo, señales de que ese pie está sufriendo daños propios por la enfermedad? Mira, Angelita, la verdad es que quiero recalcar algo, ¿no? Para nosotros los médicos a veces es bastante difícil el poder evaluar constantemente a nuestros pacientes diabéticos. El paciente diabético es un paciente bastante especial, es un paciente muy frágil, ¿no? Porque por las múltiples complicaciones que puede tener. Entonces, decir de que en una consulta médica el médico va a poder abordar o evaluar todo es imposible, ¿no? Entonces, para nosotros, nuestros aliados en cuestión de manejo, en cuestión de prevención, son los podólogos, porque nosotros como médicos tenemos que dejar las indicaciones a nuestros pacientes de que todo tipo de tratamiento de sus pies tiene que pasar por un podólogo y obviamente aquí de la mano el podólogo tiene que ser experto, ¿no? En situaciones de que, por ejemplo, detecte cosas como signos de alarma en los cuales obviamente a veces el paciente lo desconoce, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, ustedes como podólogos, tenemos que afinar nuestro oído, como se dice, ¿no? Nuestra visión, nuestros sentidos, para poder determinar signos de alarma. Por ejemplo, ¿no? Que el pie, por ejemplo, de nuestro paciente comienza a cambiar de color, de coloración. Incluso hay que acostumbrarnos a hacer comparativos, ¿no? Siempre evaluar un pie con el otro pie. Se evalúa, pues, obviamente nuestros pulsos, si es que realmente están los pulsos presentes, porque muchas veces el paciente no siente, pierde la sensibilidad, entonces comienza a sentir más frío, empezamos a hacer ciertas técnicas que usualmente nosotros cuando hacemos una valoración del pie diabético utilizamos ciertas herramientas como son el monofilamento, ¿no? Que nos permite ver la sensibilidad. En el caso del podólogo también lo pueden hacer en la práctica, ¿no? Rutinaria. Entonces, eso nos va a permitir el poder abordar con cierta premura y con cierta precaución algún daño posterior. La coloración, la sensibilidad, la temperatura, ¿no? El paciente diabético usualmente tiene problemas de la circulación. Entonces, la temperatura comienza a disminuir, entonces ahí tenemos que visualizar cambios en lo que tiene que ver la coloración, también en el sentido de manchas, ¿no? Hiperpigmentadas que pueden aparecer también en el área de las piernas, en el tobillo, ¿no? Por ahí se marca. Exacto, ¿no? Entonces que nos pueden indicar, ¿no? Que este paciente se podría complicar. Ustedes saben muy bien ver la presencia de lomas, ¿no? Que nos van a indicar de que de repente la pisada de nuestro paciente no es adecuada. Y como lo vuelvo a recalcar, el paciente diabético necesita un cuidado bastante especial desde la parte, ¿no? No solamente de cortar los pies, las uñitas, de ver que no tenga hongos, que no tengan heridas, sino que también la pisada es importante, ¿no? Entonces son puntos
que si trabajamos de la mano, ¿no? Es fácil que de repente podamos evitar y detectar a tiempo justamente cualquier complicación de nuestro paciente. Así es. Por ejemplo, nosotros como podólogos sabemos que un callo, una hiperkeratosis, ese callo es un punto en el que probablemente en unos años o en menos tiempo va a salir por ahí una herida, ¿no? Pero a veces el paciente no lo ve de esa forma. Entonces el rol nuestro también es importante cuando educamos, ¿no? Exactamente. Así, doctor. Otra de las cosas que nosotros normalmente tratamos son las afecciones a nivel de las uñas, ¿no? Entonces, una de las cosas que se nos presenta muchas veces son uñas de color negro, que nosotros le decimos melanoniquia. Esas, para mí, por ejemplo, es de gran riesgo, ¿no? Exacto. Díganos qué señales o qué podría estar pasando con ese pacientito que muestra uñas negras. Bueno, en realidad la uña negra es un signo, ¿no? Es un signo que nos abre un abanico de opciones, ¿no? De ciertas patologías que de repente no le estamos dando importancia, sobre todo el paciente, ¿no? Porque el paciente piensa, como ve la coloración, no es brusca, es paulatina, ¿no? Él no le toma importancia, pero una uña oscura, una uña negra, me puede indicar primero lo principal, signos de un problema vascular. El problema vascular es el indicativo que me va a ir, como se puede decir, es la puntita del iceberg. Porque ahí me está indicando de que este paciente ya está teniendo un problema que a la larga, si es que nosotros no le tomamos importancia, puede empezar con la amputación de los dedos. Entonces, ese es uno. Lo otro, pues obviamente hay ciertos signos, usted sabe muy bien, que hay patologías que pueden asociarse a un pie diabético, ¿no? Patologías como una onicomicosis, ¿no? Porque a veces pensamos que toda uña oscura es hongo. Entonces lo trato como hongo, entonces pecamos ahí, porque puede ser, si bien es cierto, una onicomicosis, el paciente diabético puede tener un hongo resistente también, porque los hongos comunes no afectan al paciente diabético. Seríamos irresponsables de iniciar un tratamiento en las cuales no tengamos primero, por ejemplo, un cultivo de la uña. Lo otro también es que, por ejemplo, se asocia mucho con una psoriasis unguial, ¿no? Entonces, una psoriasis unguial, muchas veces hemos errado en tratar psoriasis unguial como micosis. Exacto, sí. Entonces, aquí sí recalco, ya que lo principal es la vascularización de nuestro paciente diabético, es que cuando veamos una uñita que está cambiando de color, que esté oscura, ¿no? Hay que derivarlo. Tiene que evaluarlo el médico. Primero hay que ver, como le digo, los exámenes necesarios para poder ver la circulación, en estos casos el Doppler, en estos casos la evaluación propia de un médico. Entonces, si descartamos que no es un problema vascular, podríamos empezar a trabajar. Pero mientras tanto, uña negra, derivación con un médico, es la recomendación. Ha habido casos, yo he tenido una experiencia personal de una pacientita que tenía la uña negrita en el segundo dedo y no le quise tocar, ¿no? No, pero es que sí, le mandé con el médico general y el doctor dijo, no, que lo saque porque era hongo. Pero cuando regresó yo vi que la pigmentación había llegado un poco más hacia la zona proximal, ¿no? Como que al pliegue. Entonces le dije, no, usted va mejor, saque cita con derma. En solidaridad le encuentran, o sea, le hacen una prueba y era un melanoma. Ve, y claro, de una uña puede abarcar muchas causas. Le comento, mi papá, mi papá, que en paz descanse, también era diabético y él, por ejemplo, era mecánico y ellos usaban usualmente los zapatos de punta de acero, ¿no? Y hay que ser sinceros, a veces los varoncitos son un poco descuidados en lo que tiene que ver con sus cuidados, sobre todo de los pies y más si son diabéticos, ¿no? Entonces, en él empezó a oscurecerse la uña, ¿no? No le dio importancia, la verdad, y después nos dimos cuenta, porque yo no radicaba con él, no vivía con él, no podía verlo, me comentó la cirujana amiga mía que debajo de la uña parece que a él le había caído algo, y como no tiene sensibilidad, se había formado pues una hemorragia debajo de la uña. Entonces, ese tremendo hematoma que se había formado se podría en términos feos, se estaba pudriendo, ¿no? Se estaba descomponiendo, estaba habiendo un proceso de infección y ahí es que empezó mi papá a perder, porque mi papá lo primero fue amputado el primer y el segundo dedo del pie. Entonces, si te das cuenta,
¿A cuántos no? Usted me menciona un cáncer, un melanoma, hablamos de problemas vasculares, hablamos de infecciones que pueden abarcar también, porque el paciente es una puerta de entrada. Cualquier lesión en el pie es una puerta de entrada para que cualquier bacteria, virus, hongo se aloje y comience a hacernos un problema mayor, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender un poco, no solamente observar nuestro rostro en el espejo todos los días que nos salió de repente una línea de expresión más, sino también hacer hábito de revisar nuestros pies periódicamente, ¿no? Como decíamos, ¿no? A veces damos bastante importancia a ciertas estructuras de nuestro cuerpo, cuando lo que nos, imagínense, nos descuidemos de nuestros pies y empecemos, por ejemplo, ¿no? A tener problemas a nivel de los pies, nos amputen el piecito, cómo caminamos, las manos que a veces no las cuidamos, ¿no? Entonces son órganos indispensables para poder hacer muchas funciones. Entonces es triste ya cuando vemos al paciente que ya lo perdió. Así es. Entonces perdió la función y ahí recién nos empezamos a lamentar. Entonces, como le digo, por experiencia personal, por mi familiar, por mi papá, siempre hay que ser muy juiciosos. En paciente diabético hay que evaluar muy bien los pies. Para eso siempre recalco el apoyo, ¿no? De que visiten a su podólogo constantemente. No vayamos solamente para que me corten la uña. No, el caso del paciente diabético y sobre todo uno mismo, ¿no? Que ya deberíamos de tener esa política, esa cultura, ¿no? Preventiva en las cuales asistamos a un podólogo una vez al mes para justamente detectar y evitar problemas mayores, ¿no? Y nosotros los podólogos siempre trabajar de la mano también con los especialistas. Exacto. Doctora, ¿qué recomendaciones les daría usted a todas aquellas personas que tienen un diagnóstico de diabetes mellitus? Bueno, en realidad la recomendación es bastante clara con respecto a lo que son los cuidados y encontrar los signos de alarma en los pies. Siempre, por ejemplo, el pie debemos de revisarlo todos los días, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado también en el cambio de las medias, porque las medias también a veces pueden ser de material muy sintético o que pueden estar apretando ciertas zonas en las cuales va a aumentar el problema circulatorio que pueda tener el paciente. Entonces, importante que el paciente diabético maneje unas medias de algodón que pueda ventilar. Si de repente el trabajo o el trajín, ¿no? diario del paciente es que esté todo el día con calzado, por ejemplo, cerrado, la recomendación es cambiarse las medias al menos 2 o 3 veces al día. Segundo, es verificar bien el calzado, ¿no? Utilizar una plantilla que sea de acuerdo a la necesidad del paciente, porque muchas veces las pisadas ya cambian y estamos acostumbrados a comprar de repente alguna plantilla de cuero, que la misma plantilla que vino el zapato. Entonces es lo peor que podemos hacer. Tenemos que ser responsables en que tenemos que utilizar una plantilla diseñada a nuestro pie y que también pues no le dé esa frescura, esa precaución para que nosotros no se nos pueda estar concentrando mucho el calor. Que es un material adecuado. Exacto, al igual el calzado, ¿no? El calzado no puede ser mucho de punta, no puede ser tampoco tan cerrado y obviamente en casa tratar de utilizar lo más ligero que se pueda, para que justamente evitemos, ¿no? la proliferación de ciertas bacterias o ciertos hongos, ¿no? Entonces, importante también, por ejemplo, de que tengamos el cuidado de siempre hacernos masajes en los pies. El masaje, el utilizar el adecuado desinfectante del calzado es importante, no solamente para el paciente diabético, para todos en realidad, porque muchas veces utilizamos el mismo calzado prácticamente para el trabajo, pero no les podemos decir laven el calzado diariamente, pero sí le podemos decir desinféctenlo. Exacto. El uso del talco, ¿no? Que ayuda bastante, talco en crema, talco como gusten, ¿no? Como se les haga más fácil. Pero lo importante aquí es que, así como usted menciona, ¿no? Yo me veo en la cara todos los días, sé que me pareció una rayita por acá, una pequita por acá. Seamos minuciosos en reconocer nuestros pies. Si yo no veo mis pies y los veo después de, qué sé yo, 15 días, 20 días, obviamente no voy a ver
los cambios que puedan haber. En cambio, si yo estoy familiarizado con mis pies, lo voy a detectar rápidamente. Así es, porque hay gente, doctora, que yo le digo, uy, esa deformación en su dedito es reciente, ay, no sé, ¿no? Exacto. O tiene una manchita, y este señor, ay, no, nunca me he fijado, ¿no? No, Por primera vez y he visto, por ejemplo, yéndonos un poco del tema del paciente diabético, veo jóvenes, por ejemplo, se compran un calzado que es para correr, pero lo utilizan para el uso diario, ¿no? O hacen algún tipo de deporte y no utilizan el calzado o la plantilla adecuada. Y la mayoría viene con sus deditos en garra o que viene con las deformidades que ya empiezan a formarse los juanetes. Entonces, estamos viendo bastante. Ahora, la ciencia ha avanzado mucho. Entonces, actualmente, decir de que yo no cuento con la herramienta para poder hacer una buena evaluación de nuestros pies es mentira. La ciencia avanza bastante. Incluso, así como hay tratamientos personalizados gracias a los que son las farmacias magistrales y todo lo que tiene que ver con este tipo de tratamientos, también hay tratamientos personalizados para lo que tiene que ver el cuidado de los pies. Así es, un protocolo diferente de acuerdo a la necesidad del paciente. Exactamente. Doctora, le voy a plantear una serie de preguntas que nos hacemos toda la comunidad de podólogos y las cosmiatras también. ¿Ya? Usted me va respondiendo si lo trato o lo derivo. Por ejemplo, una lesión pigmentada que empezó a cambiar, ¿derivo? En realidad, toda lesión pigmentaria, no solamente en el pie, sino en cualquier parte de la piel, tiene que ser derivada, porque tenemos que diagnosticar cualquier tipo de lesión como un cáncer sobre todo. Sí. Siguiente, dice, una persona con diabetes que llega con una herida en el pie. Uy, derivación inmediata. Bien. Una piel seca con fisuras leves, sin otros signos de alarma. Si no hay signos de alarma como es el sentir calor, el verlo rojo, el que duela, ¿no? Usualmente hay que tratarlo de evaluar, hay que evaluarlo bien, hay que recomendarle ciertos tratamientos, ¿no? Sobre todo medicación, ¿no? Y de todas maneras recomendarle que vuelva, ¿no? A una siguiente evaluación posterior en unos días. Doctora, ¿y en una uña con cambios persistentes? Ahí sí la recomendación sería de que hay que valorar la posibilidad de derivar. Bien. Y una lesión que presente pus, dolor intenso, que esté enrojecido. Y eso es una urgencia, hay que derivar al paciente. A veces los pacientes minimizan la situación, no. Está en nosotros el poderles orientar y decirle que tiene que acudir inmediatamente a un establecimiento de salud. Y si un paciente le hacemos una prueba de sensibilidad con el monofilamento y ya no lo presenta. Bueno, aquí son cambios ya crónicos, ¿no? Entonces, de repente, de todas maneras, hay que derivarlo, porque tiene que haber una valoración para saber hasta qué grado de compromiso ha estado la pérdida de la sensibilidad o de la circulación en este caso. Ahora, por favor, coménteme, ¿qué hábitos cotidianos que nosotros normalmente realizamos puede verse reflejado en nuestra piel? Bueno, en realidad, nuestra piel, el cabello y las uñas, ¿no? Son órganos, son estructuras que reflejan no solamente lo que hagamos diariamente, sino lo que nuestro cuerpo quiere manifestar. Por ejemplo, la palidez, cuando por ejemplo no nos alimentamos de una manera adecuada, tenemos deficiencia de ciertos aportes nutricionales, podemos ver una palidez. También, por ejemplo, si mi hígado está un poco afectado, podemos encontrar no solamente las manchas que se asocian a los problemas hepáticos, sino también la ictericia, ¿no? La coloración amarillenta. Si yo, por ejemplo, pudiera tener un problema renal, también puedo ver una piel un poco más oscura, ¿no? Igual que, por ejemplo, tengo un trastorno de hipotiroidismo, ¿no? Una enfermedad bastante frecuente, caída del cabello, ¿no? La cara también, o la piel se vuelve un poco más seca, más áspera, ¿no? Entonces, en realidad, la piel refleja mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Así es. Eso me pasa a mí. Yo identifico cuando veo el pie y le digo, ¿usted sufre de alguna enfermedad? No, me niegan, ¿no? Pero yo ya hace rato me di cuenta que hay algo. Entonces, de pronto, después de 15 minutos, solo la presión alta nomás. Igual, por ejemplo, nosotros en la piel tenemos muchas estructuras. Una de ellas, por ejemplo, nuestras glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces, muchos pacientes diabéticos que están mal controlados eliminan un sudor muy parecido al olor de la manzana. Entonces, para nosotros es eso también importante, porque ya estamos detectando que nuestro paciente de repente no está controlado. Entonces,
hay que tener mucho cuidado porque a veces ustedes realizan procedimientos y si nuestro paciente no está bien controlado, no solamente pueden hacer que la evolución no sea buena, sino que a veces, muchas veces el paciente no le entiende así y piensa que se le ha hecho un mal procedimiento. Entonces, siempre hay que estar bastante confianza con el paciente en el sentido de que recomendarle, si es posible, una tomita de glucosa no está de más. Así es. Doctora, ¿qué signos que se puedan presentar a nivel de mi piel que aparentemente parecen inofensivas, pero que pueden ser una señal de alerta? Por favor, ¿nos podrías hablar de ello? Por supuesto que sí. Bueno, la señal más importante que, por ejemplo, nosotros tenemos que evaluar es, por ejemplo, la aparición de los lunares que cambien de color, ¿no? El lunar que cambie de color, que cambie el borde, se vuelva más irregular, se vuelva rugoso, la coloración sea diferente en el mismo lunar, es una señal que puede haber un cáncer de piel ahí. Entonces, en cualquier parte del cuerpo. Lo otro es que, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado, es que, por ejemplo, la aparición de manchas en nuestra piel hay que tomarle importancia, porque esas manchas, la mayoría es por problemas solares, ¿no? Entonces, si yo no los trato a tiempo, esas manchas pues son más difíciles de tratar. Lo otro es de que hay que ver si es que de repente mi piel es muy sensible en el sentido que se pone muy roja, ¿no? Vemos pacientes o personas que no le toman importancia, piensan que son coloraditos, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que está habiendo una hipersensibilidad en la piel y que esto a la larga podría, si el paciente tiene factores de riesgo, puede conllevar a una rosácea, puede conllevar a de repente la aparición de ciertas lesiones como la psoriasis en aquellos que tienen genéticamente predispuestos. Entonces hay que tomar importancia. Y como lo recalcábamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cabello, el cabello cuando no crece, cuando el cabello se nos cae, usualmente el cabello cae, pero no debe caer más allá de unos 60 o máximo 100 cabellos por día. No estamos hablando de una persona joven, ¿no? Entonces, cuando ya vemos que la caída del cabello es bastante abundante, hay que tener cuidado, porque puede ser desde un hipotiroidismo hasta un problema netamente del folículo piloso, ¿no? Entonces, una dermatitis, qué sé yo, que puede estar condicionando eso, ¿no? Igual, por ejemplo, mencionábamos lo que eran los cambios en la coloración, la temperatura de la piel. Entonces, sobre todo en nuestros miembros inferiores, ¿no? Que tenemos que tener cuidado. Que es increíblemente una de las señales donde se presenta o manifiesta estas enfermedades que usted ha mencionado, ¿verdad? Exactamente. Sino que como no lo vemos, no nos damos cuenta. No le damos importancia, porque a veces lo vemos, pero ni siquiera le damos importancia. En estos últimos años hemos notado que nuestros jóvenes duermen menos, ¿no? Se ha normalizado, es más, en nosotras mismas, se ha normalizado dormir 4 horas, 5 horas. ¿Cómo afecta esa falta de sueño en mi piel, doctora? Bueno, en realidad el sueño es el mecanismo por el cual se reparan nuestras células, ¿no? En un horario establecido. No porque yo duerma bastante de día y esté despierta toda la noche, está reparando mi cuerpo, no. El horario del sueño tiene que ser sagrado. ¿Por qué? Porque gracias al sueño nosotros en las noches liberamos muchas sustancias, una de ellas la serotonina que se transforma en melatonina, que nos va a ayudar a contrarrestar lo que son no solamente el cortisol, sino también la regeneración celular. Igual también hablamos mucho, por ejemplo, de la microbiota, ¿no? La microbiota intestinal es indispensable que podamos abordarla. ¿Por qué? Y sobre todo protegerla. Y uno de la forma de protección, no solamente de los alimentos prebióticos, los probióticos, sino también el sueño. Porque es en el intestino, en horas de la noche, donde estas sustancias que alimentan a nuestra microbiota se generan y se reproducen. Entonces, es una cadena en realidad. Y obviamente, no solamente lo vamos a ver reflejadas en la piel, lo vamos a ver reflejados, por ejemplo, en los niños, por ejemplo, cuando no duermen a sus horas, las sustancias que son como la hormona de crecimiento que también se produce en la noche, nuestros chicos no crecen, ¿no? Entonces, hay que tratar de ser respetuosos y responsables con la calidad del sueño. Ahora, nuestro cuerpo es maravilloso y en la medida en que nosotros lo cuidemos, nos va a responder.
Por lo tanto, no solamente es el sueño reparador, también una buena alimentación. Estamos hablando de que los nutrientes tienen que aportar de acuerdo a al requerimiento, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a la actividad física que uno realiza. Igual, también tenemos que tener en cuenta una buena hidratación. La hidratación es fundamental porque el agua que ingresa a nuestras células permite hacer muchos procesos de recambio de sustancias buenas para nuestro cuerpo. También tenemos que tener en cuenta que el sedentarismo actualmente en nuestros jóvenes, ya que estamos metidos en las pantallas, estamos en las computadoras, la teletrabajo y qué sé yo, lamentablemente estamos dejando de lado a que nuestro cuerpo no se movilice. Y como se dice, si el cuerpo no se mueve, todo se atrofia. Entonces, el sedentarismo es una de las principales causas, ¿no?, de pérdida de masa muscular, porque el músculo crece en cuanto yo lo ejercito. Entonces, hay que hacer actividad física. Yo no digo hacer una maratón, no estamos hablando de que nos vayamos a hacer un esfuerzo sobrehumano sabiendo que somos obesos, sabiendo que tenemos problemas articulares. No, hay que hacer la actividad física de lo que nuestro cuerpo nos permita y obviamente ser constantes, no porque yo hice deporte un día al mes, acaparé todo, no, tiene que ser constante. Entonces es por eso que es indispensable que tengamos esos conceptos bien claros, ¿no? Doctora, por favor, háblenos de la importancia que tiene que todas las personas realicemos nuestro chequeo preventivo anual. Bueno, en realidad eso es indispensable. Nosotros tenemos que ser responsables con nuestro cuerpo. Cada persona es independiente, somos seres totalmente independientes y por lo tanto tenemos factores genéticos, ¿no? La herencia de los padres, de los abuelos, no es lo mismo en otra persona. Igual, las condiciones en las cuales nosotros estamos desarrollando nuestro día a día, el trabajo, el tipo de actividad, si vivimos en la costa, en la sierra, en la selva, o sea, son condiciones diferentes. La alimentación que recibamos también. Por eso es importante que cada persona, mínimamente al menos una vez al año, nos hagamos un chequeo completo preventivo. No solamente acudir a las campañas cuando hacen descartes de cáncer de cuello uterino o cuando hacen cáncer de próstata, qué sé yo. No. Lo que tenemos que hacer es un chequeo preventivo para que podamos justamente abordar aquellas cosas, aquellas falencias que ya se están detectando de un momento, desde el inicio. Se dice que la diabetes, por ejemplo, que hemos hablado bastante, para que yo diagnostique diabetes, este paciente ha empezado a tener cambios 20 años antes. Entonces, que no fueron detectados en su momento y que de repente si lo pudiéramos haber abordado, pudimos haber evitado que ese paciente se diagnostique con una diabetes de repente tan tempranamente y que a la larga, porque se dice que usualmente entre 15 y 20 años después de haber sido diagnosticado, empezamos a tener las primeras complicaciones. Entonces, si te das cuenta, es importante el tiempo, es importante que reconozcamos de que todos nosotros, desde niños, porque a los niños sí somos las mamás son muy constantes en el control niño sano. Exactamente, pero en el caso de nosotros nos descuidamos, entonces aquí sí tenemos que trabajar bastante. Les agradezco mucho porque gracias a ustedes, en el momento que ustedes atiendan a un paciente, sea diabético o sea el paciente que ustedes tengan, siempre lo recalco, tenemos la obligación de educar a nuestro paciente. Educar a nuestro paciente. ¿Y cómo yo lo educo? Primero educándome yo. Entonces es importante. Doctora Paola, quiero agradecerle su presencia aquí. Gracias por todo el aporte de su conocimiento que nos ha brindado y le hacemos llegar un presente de parte de Rederma. Muchas gracias. Gracias, Angelita. Gracias a la familia de Rederma. Para mí es un placer el poder estar con una magíster como tú, experta en podología sobre todo. Entonces, es importante porque en realidad tenemos que nosotros alimentarnos entre experiencias que tengamos y lo bueno es de que el único que va a salir beneficioso es nuestro paciente. Ay, doctora, de verdad me encanta. Muchas gracias, me ha hecho sonrojar de verdad con eso. No soy muy experta, la experta es usted. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Por favor, no se olviden de seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Rederma, el podcast. Nos vemos en el próximo capítulo.